¿Qué pasaría si te dijera que los dragones no eran solo mitos? Hace unos 40.000 años, en cuevas como la de Apolo 11 en Namibia o Chauvet, Francia, los humanos ya representaban seres serpentinos en pinturas rupestres. Estas figuras, talladas o pintadas con pigmentos naturales, podrían simbolizar desde guardianes espirituales hasta peligros latentes. Aunque no son dragones en el sentido moderno, sentaron las bases de un arquetipo reptiliano vinculado al poder y el misterio. Con el fin de la Edad de Hielo alrededor del 10.000 a.C., surgieron estructuras monumentales como Göbekli Tepe, Turquía, donde pilares decorados con serpientes y criaturas híbridas sugieren rituales para conjurar fuerzas naturales. Estas representaciones no eran meras decoraciones, posiblemente encarnaban conceptos sagrados, fusionando el temor a los depredadores con la veneración por lo divino. ¿Eran estos motivos una forma de dominar el miedo a lo desconocido, o acaso una manera de invocar protección frente a un mundo hostil? En otras culturas antiguas, como la mesopotámica, ya aparecían seres dragontinos en mitos fundacionales. Tiamat, la diosa primordial del caos, era representada como una serpiente marina, mientras que en Egipto, el dios Apophis encarnaba las fuerzas destructoras que amenazaban el orden cósmico. Estas figuras no eran simples monstruos, sino manifestaciones de conceptos universales: el caos frente al orden, la vida y la muerte, la creación y la destrucción. El simbolismo reptiliano también se extendió a las primeras civilizaciones agrícolas, donde las serpientes eran asociadas con la tierra, la fertilidad y el inframundo. En China, los primeros vestigios de dragones aparecen en artefactos de jade y bronce, vinculados al agua y la prosperidad. Mientras tanto, en Europa, las leyendas nórdicas y celtas hablaban de serpientes gigantes que custodiaban conocimientos ocultos o tesoros malditos. Estas primeras representaciones demuestran que, mucho antes de que los dragones tomaran su forma clásica en la mitología, ya existía una fascinación compartida por seres serpentinos con poderes sobrenaturales. Quizás, en el fondo, los dragones siempre han sido un espejo de la humanidad, reflejando nuestros miedos más profundos, nuestras aspiraciones divinas y nuestro eterno intento por comprender las fuerzas que gobiernan el mundo. En las vastas estepas de Asia Central, pastores nómadas se topaban frecuentemente con huesos gigantes que sobresalían de la tierra erosionada. Estos restos fosilizados de dinosaurios como el Protoceratops, con su pico característico y su voluminosa estructura ósea, eran interpretados como pruebas de criaturas híbridas mitológicas, especialmente del legendario caballo dragón. En China, este fenómeno dio origen al Nonma o caballo dragón, una criatura celestial que combinaba la nobleza del equino con el poder místico del dragón. Las crestas óseas de algunos fósiles se asemejaban tanto a las descripciones tradicionales de dragones que reforzaron la creencia en estos seres. Según antiguos textos, el Nonma era un mensajero de los dioses, apareciendo solo en momentos de gran importancia para anunciar cambios de era o el ascenso de emperadores justos. Esta fascinante confusión entre paleontología y mitología no se limitó a Asia. En Europa, durante la Edad Media, el descubrimiento de fósiles de grandes reptiles marinos o dinosaurios alimentó las leyendas de dragones derrotados por santos y caballeros. La ruta de la seda funcionó como un puente cultural, permitiendo que estas historias se mezclaran y evolucionaran, desde las estepas mongolas hasta los castillos alemanes. Incluso hoy, en algunas regiones remotas, los campesinos siguen encontrando huesos de dragón que en realidad pertenecen a criaturas prehistóricas. Este fenómeno demuestra cómo la imaginación humana ha transformado, a lo largo de milenios, los restos de un pasado remoto en símbolos de poder, misterio y trascendencia. Los dragones, en este sentido, son el producto de nuestra necesidad de dar sentido a lo desconocido, de convertir el asombro científico en mito perdurable. Mesopotamia 3000 a 2000 años antes de Cristo. En las fértiles tierras entre el Tigris y el Éufrates, los sumerios y acadios desarrollaron una rica mitología donde el Usungal, la gran serpiente cósmica, representaba las fuerzas indómitas del universo primigenio. Este concepto alcanzó su máxima expresión en el Enuma Elish, el poema épico babilónico de la creación, donde Tiamat, la madre dragón de las aguas saladas, personificaba el caos primordial. Su derrota a manos de Marduk, quien utilizó su cuerpo para crear el mundo ordenado, estableció un poderoso arquetipo mitológico que resonaría a través de los siglos. Las representaciones artísticas de estas deidades dragontinas adornaban los templos zigurats, recordando a los fieles el eterno equilibrio entre orden y caos. Egipto 2700 a.C. La civilización egipcia desarrolló una compleja cosmología donde Apophis,
La gigantesca serpiente del inframundo representaba la constante amenaza contra la creación divina. Cada noche, esta criatura intentaba devorar la barca solar de Ra durante su peligroso viaje por el Duat. Los textos de las pirámides describen cómo Set y otros dioses protegían a Ra, asegurando que el sol renaciera cada mañana. Este ciclo eterno reflejaba la visión egipcia de un universo frágil, donde las fuerzas del caos, representadas por Apophis, debían ser contenidas mediante rituales y magia. Los sacerdotes realizaban ceremonias diarias para matar simbólicamente a Apophis, protegiendo así el orden cósmico. En las tradiciones semíticas, Leviatán y Tannin emergían como poderosas representaciones del caos primordial. El libro de Job describe a Leviatán como un monstruo marino invencible, símbolo del poder indómito de la naturaleza que solo Yahvé podía dominar. En la ciudad-estado de Ugarit, los textos religiosos narraban las hazañas de Baal contra Lotán, el dragón de 7 cabezas, estableciendo un paralelo con las luchas mesopotámicas entre dioses y monstruos. Estas narraciones no eran simples mitos, sino profundas reflexiones teológicas sobre la relación entre la divinidad, la naturaleza y el orden social. Los arqueólogos han encontrado amuletos y representaciones artísticas de estas criaturas en todo el Levante, demostrando su importancia en el imaginario religioso regional. India 1500 a 1000 a.C. Los himnos védicos preservan la épica batalla entre Indra y Vritra, donde el dios guerrero emplea su rayo Vajra para destruir al dragón que había secado todas las aguas del mundo. Este mito fundacional, recogido en el Rig Veda, simbolizaba el triunfo de la civilización aria sobre las fuerzas del caos y la esterilidad. La victoria de Indra liberaba no solo las aguas físicas, sino también el flujo de la vida y la prosperidad. En la iconografía posterior, Vritra evolucionaría hasta convertirse en un Naga, serpiente divina que representa tanto peligro como sabiduría. Estos seres aparecen frecuentemente en la arquitectura sagrada hindú, protegiendo templos y lugares de poder. Estas tradiciones antiguas revelan un patrón universal. Los dragones y serpientes cósmicas encarnaban los miedos y desafíos fundamentales que enfrentaban las primeras civilizaciones. Ya fuera como fuerzas del caos vencidas por dioses ordenadores, o como guardianes de sabiduría oculta, estas criaturas mitológicas ayudaban a las culturas antiguas a comprender y explicar su lugar en un universo misterioso y a menudo hostil. Los orígenes de la veneración al dragón en China se remontan a la cultura Onsan 4500 a 3000 a.C., donde ya aparecen los primeros amuletos de jade en forma de C que representan embrionarias figuras dragontinas. Estos objetos rituales, encontrados en tumbas neolíticas, sugieren una temprana asociación entre las serpientes celestiales y el poder sagrado. Durante la dinastía Shang 1600 a 1046 a.C., el dragón comenzó a adquirir su forma característica, apareciendo en bronces rituales como símbolo de conexión entre los gobernantes y las fuerzas sobrenaturales. Los huesos oraculares de este periodo ya mencionan sacrificios para honrar a los dragones celestiales responsables de las lluvias. Fue bajo los An, 206 a.C. a 220 después de Cristo cuando el On alcanzó su máxima expresión como símbolo del poder imperial. Los eruditos confucianos sistematizaron su iconografía, atribuyéndole características de 9 animales sagrados: cuernos de ciervo, cabeza de camello, ojos de demonio, cuello de serpiente, escamas de carpa, garras de águila, palmas de tigre, orejas de vaca y vientre de molusco. La burocracia imperial estableció un estricto código de uso. El dragón de 5 garras, Lon, quedó reservado exclusivamente al emperador. Los príncipes usaban dragones de 4 garras, Man. Los altos funcionarios podían mostrar dragones de 3 garras. Esta jerarquía se reflejaba en todos los elementos de la corte, desde los bordados de los trajes ceremoniales hasta la decoración de los palacios. El trono imperial era conocido como el asiento del dragón, y el rostro del emperador como el rostro del dragón. Los astrónomos chinos asociaban al dragón con las estaciones y los cuerpos celestes. Las constelaciones del dragón marcaban los tiempos de siembra y cosecha, reforzando su papel como mediador entre el cielo y la tierra. Durante las sequías, los emperadores realizaban complejos rituales para invocar a los dragones de la lluvia. Esta sacralización del dragón alcanzó tal nivel que, según las crónicas Tang, se creía que los emperadores al morir se transformaban en dragones. Así, el Lon se convirtió en la más poderosa expresión visual del mandato celestial, un símbolo que sobreviviría a todas las dinastías hasta el siglo XX. En el mundo clásico mediterráneo, los dragones ocuparon un lugar ambiguo entre lo divino y lo monstruoso. El mito fundacional de Cadmo,
quien sembró los dientes del dragón de Ares para que surgieran los Espartoi, los hombres sembrados, estableció una conexión temprana entre estas criaturas y los orígenes de la civilización. Estos guerreros autóctonos, nacidos de la sangre del dragón, se convertirían en los ancestros de la nobleza tebana, mostrando cómo el caos reptiliano podía transformarse en orden social. El santuario de Delfos, centro espiritual del mundo griego, tuvo su propio dragón guardián, Paíthon, la serpiente primordial que custodiaba el oráculo antes de la llegada de Apolo. La victoria del dios olímpico sobre Paíthon representó no solo el triunfo de la nueva generación divina, sino también el ascenso de la razón y la profecía ordenada sobre las fuerzas ctónicas del caos. Curiosamente, las Pitias posteriores continuaron sentándose sobre la grieta sagrada donde Paíthon había morado, manteniendo así un vínculo simbólico con el poder serpentino original. En el ámbito militar, los sármatas introdujeron una innovación significativa. El Draco, un estandarte de combate en forma de dragón cuyas fauces abiertas silbaban con el viento. Este símbolo, adoptado por las legiones romanas a partir del siglo II después de Cristo, encarnaba perfectamente la dualidad del dragón en el mundo clásico. Uno, como emblema de cohortes de caballería, representaba tanto el terror psicológico como la protección divina. 2. Su diseño aerodinámico aprovechaba principios físicos para crear sonidos aterradores. 3. Fusionaba elementos de las culturas griega, persa y celta en un símbolo unificador del ejército imperial. Los romanos también heredaron de los etruscos la figura del dragón como guardián de tesoros y espacios sagrados. Las villas patricias frecuentemente incluían mosaicos con dragones protegiendo el lararium, mientras que en la literatura, desde las Metamorfosis de Ovidio hasta la Eneida de Virgilio, los dragones aparecían como pruebas iniciáticas para héroes o como manifestaciones del furor divino. Esta rica tradición grecorromana sentaría las bases para la concepción medieval del dragón, combinando elementos de guardianes de lo sagrado, encarnaciones del caos vencido, símbolos de poder militar, pruebas para el heroísmo. Así, mientras en Oriente el dragón mantenía su estatus benévolo, en el Mediterráneo clásico se consolidaba como una figura ambivalente, tan peligrosa como necesaria para el orden cósmico y social. En la tradición zoroastriana, Ítaca emergía como la más temible encarnación del principio destructivo, Drug. Este dragón de 3 cabezas y 6 ojos, descrito en el Avesta como el más poderoso de los Daevas, demonios, representaba no solo la maldad moral, sino también las fuerzas del caos, la sequía y la opresión tiránica. La cosmogonía persa presentaba una visión dualista donde 1. Ahura Mazda, principio de luz y orden. 2. Angra Mainyu, principio de oscuridad y caos, del cual Ítaca era su principal manifestación. El mito central narraba cómo este dragón demonio gobernó como tirano durante 1000 años, hasta que el héroe Fereidun, armado con la Far, gracia divina, lo derrotó y encadenó en el monte Damavand. Este episodio, recogido en el Saname de Ferdowsi, simbolizaba el triunfo del Asa, orden cósmico verdadero, sobre la mentira, la liberación de la humanidad de la tiranía, la restauración del equilibrio natural. Curiosamente, la tradición zoroastriana profetizaba que Ítaca se liberaría al final de los tiempos, provocando cataclismos antes de su destrucción definitiva durante el Frasokereti, la renovación del mundo. Esta narrativa influiría posteriormente en las concepciones apocalípticas de otras religiones. El simbolismo del dragón en Persia se manifestaba también en rituales de fuego donde las llamas representaban la lucha constante contra las fuerzas dragontinas. Arquitectura real. Los capiteles aqueménidas mostraban leones venciendo dragones. Astronomía. Los eclipses se interpretaban como ataques temporales de seres serpentinos. Esta rica tradición demostraba cómo, en el pensamiento zoroastriano, el dragón no era simplemente un monstruo, sino la personificación de un principio cósmico antagónico que debía ser constantemente combatido para mantener el equilibrio universal. La derrota de Ítaca por Fereidun establecía así un paradigma heroico que resonaría a través de los siglos en la cultura persa. El cristianismo primitivo heredó y transformó profundamente la simbología dragontina de las tradiciones anteriores. En el Apocalipsis de Juan, siglo I después de Cristo, el dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos se convirtió en la imagen arquetípica de Satanás, el adversario cósmico. Esta representación, descrita en el capítulo 12, mostraba al dragón intentando devorar al niño Mesías y siendo posteriormente arrojado del cielo por el arcángel Miguel, estableciendo así una clara dicotomía entre 1. Las fuerzas divinas, representadas por ángeles y santos.
2. Las fuerzas demoníacas, encarnadas en la figura dragontina. Esta visión maniquea se consolidó durante los primeros siglos del cristianismo, influenciada por las tradiciones judías sobre el Leviatán, los mitos persas de Aídaca, las leyendas griegas de monstruos serpentinos. El caso de San Jorge, siglo IV, cristalizó esta simbología en una narrativa poderosa. Según la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, siglo XIII, el santo caballero no solo liberó a una princesa del dragón, sino que su victoria representaba el triunfo de la fe cristiana sobre el paganismo, la derrota del mal y la herejía, la protección divina a los creyentes. Durante la Edad Media, esta iconografía se expandió notablemente. Arte religioso, los capiteles románicos y los frescos góticos mostraban frecuentemente santos dominando dragones. Literatura geográfica, las vidas de santos incluían numerosos episodios de enfrentamientos con dragones. Simbología heráldica, los dragones representaban fuerzas vencidas por la nobleza cristiana. Paradójicamente, mientras la Iglesia demonizaba al dragón, algunas tradiciones populares mantuvieron versiones más matizadas. En el bestiario de Aberdeen, siglo XII, por ejemplo, se menciona que el dragón es el mayor de todos los seres, y el diablo quiere parecerse a él, reconociendo así su poder intrínseco más allá de su asociación satánica. Esta ambivalencia se manifestó también en leyendas locales, donde dragones a veces protegían reliquias sagradas. Medicina medieval, los huesos de dragón, fósiles reales, se usaban como remedios. Geografía imaginaria, los mapas medievales marcaban territorios inexplorados con la leyenda Ixun Dracones. La demonización cristiana del dragón alcanzó su cenit durante la caza de brujas y los procesos inquisitoriales, donde su imagen se asoció explícitamente con la herejía y la apostasía. Sin embargo, incluso en este contexto, la figura del dragón mantuvo un poder simbólico complejo que trascendía la simple representación del mal, como evidencian su presencia en el arte sacro y la literatura mística medieval. En las gélidas tierras escandinavas, los dragones ocupaban un lugar central en la cosmovisión nórdica, representando fuerzas primordiales y los peligros de las pasiones humanas descontroladas. La figura de Fafnir, originalmente un enano transformado en dragón por su insaciable codicia tras asesinar a su padre por el oro maldito de Andvari, se convirtió en el arquetipo del poder corruptor. La saga de los Volsungos relata con detalle cómo Sigfrido, Sigurd, lograba derrotar a esta criatura. 1. Escuchando los consejos del sabio regio. 2. Cavando una fosa para atacar desde abajo. 3. Usando la espada Gram recién forjada. 4. Aprovechando el punto vulnerable del dragón. Al bañarse en la sangre de Fafnir, Sigfrido adquiría la capacidad de entender el lenguaje de los pájaros, pero también heredaba parte de la maldición del tesoro, demostrando cómo incluso al vencer al dragón, su influencia corruptora persistía. Jormungandr, la colosal serpiente de Migar, presentaba una dimensión cósmica diferente. Hijo de Loki y la gigante Angrboda, esta criatura creció tanto que podía rodear el mundo y morderse su propia cola, simbolizando la naturaleza cíclica del tiempo, la fragilidad del mundo conocido, la inevitable llegada del Ragnarok. Las profecías nórdicas anunciaban que durante el Ragnarok, Jormungandr se liberaría de su atadura, envenenaría los mares y la tierra, lucharía contra Thor en un combate mortal donde ambos perecerían. Los vikingos incorporaron esta simbología dragontina en su arte y cultura material. Drakkars, las proas de sus barcos llevaban tallas de dragones para asustar a los espíritus marinos. Estelas rúnicas, muchas representaban serpientes entrelazadas con inscripciones. Joyas y amuletos, el estilo Borre popularizó motivos de dragones estilizados. Estas criaturas aparecían frecuentemente en las piedras rúnicas como la de Ramsund, Södermanland, Suecia, donde se ilustraba la historia de Sigfrido. Los poetas escáldicos usaban el Kenning Fafnirs bed, lecho de Fafnir, para referirse al oro, manteniendo viva la conexión entre dragones, riqueza y peligro. La persistencia de estas figuras en la cultura nórdica medieval demostraba cómo, incluso tras la cristianización, los dragones seguían siendo poderosos símbolos que encapsulaban los peligros de la ambición desmedida, las fuerzas destructivas de la naturaleza, el eterno ciclo de creación y destrucción, la conexión entre el destino individual y el cósmico. Estas tradiciones influirían profundamente en la literatura fantástica posterior, desde el Hobbit de Tolkien hasta las modernas representaciones de dragones en la cultura popular.
En el vasto territorio asiático, los nagas emergieron como una de las figuras mitológicas más fascinantes y perdurables, representando la síntesis de diversas tradiciones espirituales. Estas serpientes divinas, originarias del hinduismo, fueron adoptadas y transformadas por el budismo en un complejo sistema simbólico que trascendió fronteras culturales. Los nagas aparecen en los textos védicos como seres semidivinos que habitaban en reinos subterráneos acuáticos. Con la expansión del budismo, su papel evolucionó notablemente. De guardianes de tesoros materiales a protectores del Dharma, ley budista. De seres temibles a divinidades benevolentes, aunque aún peligrosas cuando se las ofendía. De criaturas puramente acuáticas a símbolos de sabiduría esotérica. Angkor, arquitectura naga. El Imperio Khmer, siglos 9-15, llevó el culto a los nagas a su máxima expresión arquitectónica. En Angkor Wat y otros templos. Los puentes estaban flanqueados por balaustradas de nagas de 7 cabezas. Estas esculturas representaban el arco iris cósmico que une el mundo humano con el divino. Simbolizaban la protección real y la conexión entre el poder terrenal y el espiritual. Los nagas cumplían múltiples roles en el imaginario budista. 1. Protectores de lugares sagrados, como en Bodh Gaya, donde protegieron a Buda durante su meditación. 2. Controladores de las aguas, regulaban lluvias, ríos y cosechas. 3. Transmisores de enseñanzas esotéricas, según algunas tradiciones, guardaban textos sagrados. El arte budista desarrolló ricas representaciones de nagas. En el Tíbet, aparecían como decoración en los templos. En Sri Lanka, eran figuras clave en los rituales de protección. En el sudeste asiático, sus imágenes adornaban coronas reales y objetos ceremoniales. La figura del naga demostraba una extraordinaria capacidad de adaptación. En Japón, se fusionaron con las serpientes dragón locales, RY. En China, se mezclaron con los dragones imperiales, Long. En Indonesia, mantuvieron su carácter más hindú. Este fenómeno de sincretismo muestra cómo los nagas se convirtieron en un puente cultural, permitiendo que el budismo se adaptara a las tradiciones locales mientras mantenía una identidad panasiática. Su presencia en templos, leyendas y rituales hasta el día de hoy atestigua su poder como símbolo religioso y cultural. A lo largo de los milenios y a través de las culturas, los dragones han mantenido su poderosa presencia en el imaginario humano, trascendiendo épocas y fronteras geográficas. Estas criaturas míticas, nacidas de la confluencia entre la observación natural y la imaginación simbólica, se han revelado como los espejos más fieles de la humanidad. Reflejan nuestros miedos más profundos, nuestras aspiraciones más elevadas y la eterna dialéctica entre orden y caos que define nuestra existencia. El viaje de los dragones a través de la historia muestra una notable evolución. De serpientes cósmicas en las cavernas prehistóricas a símbolos divinos en las primeras civilizaciones. De guardianes de tesoros a encarnaciones del mal en las tradiciones medievales. De emblemas imperiales a iconos de la cultura pop contemporánea. La ciencia moderna ha explicado los huesos de dragón que inspiraron tantas leyendas, revelándolos como fósiles de dinosaurios y criaturas prehistóricas. Sin embargo, lejos de desaparecer, los dragones han demostrado una asombrosa capacidad de adaptación. 1. En la literatura, desde Smaug en El Hobbit hasta los dragones de Canción de Hielo y Fuego. 2. En el cine y la televisión, como personajes complejos que van desde monstruos a aliados. 3. En los videojuegos, donde mantienen su aura de poder y misterio. 4. En la psicología moderna, como arquetipos junguianos que representan desafíos a superar. Los dragones contemporáneos han cambiado de forma pero no de esencia. Siguen encarnando nuestra relación con la naturaleza y sus fuerzas indómitas. Nuestras luchas internas entre ambición y sabiduría. Nuestra búsqueda de significado en un universo complejo. En un mundo cada vez más tecnológico y racionalizado, la persistencia de estas criaturas míticas en nuestro imaginario colectivo sugiere que, quizás, los dragones responden a una necesidad humana fundamental. La de dar forma tangible a lo inefable, de crear narrativas que nos ayuden a navegar las complejidades de la existencia. Su legado perdura no como reliquias del pasado, sino como símbolos vivos que continúan evolucionando junto con nosotros, demostrando que la verdadera magia de los dragones reside en su capacidad infinita para reinventarse mientras mantienen intacto su poder simbólico. ¿Crees que conoces todos los secretos de los dragones? Desde las cavernas prehistóricas hasta tus series y videojuegos favoritos, estas criaturas han gobernado nuestra imaginación por milenios y no planean desaparecer.
Si te fascinan los mitos, la historia y la fantasía, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita antes de que el dragón despierte. Déjanos en comentarios, ¿qué dragón de la mitología te impactó más? ¿Un feroz guardián de tesoros o un sabio espíritu celestial? Porque los dragones no han muerto, solo aguardan a que descubramos sus próximos secretos.